Naruto contra Oshigaki Chikua. Varios minutos antes. Con Asuma y Kurenai. Black. El último suspiro del ninja nuclear se produjo con un chorro de sangre de su boca cuando los nudillos del cuchillo de trinchera de Asuma se estrellaron contra su cuello, aplastando su tráquea y quebrando su columna vertebral. La sangre goteaba por sus labios, el hombre cayó al suelo mientras se unía a sus compañeros en la muerte. Uf, el barbudo dejó escapar un suspiro mientras observaba los aproximadamente 20 cuerpos esparcidos a su alrededor. Todavía no estoy en plena forma, pero estoy llegando. Oye, Kurenai, no mates a ese, necesitamos información. La maestra del genjutsu hizo una pausa desde donde estaba justo a punto de colocar una etiqueta explosiva en el pecho del último Nukenin vivo para poder terminar de activar su magen. Jubaku Bakusatsu no Jutsu, ilusión demoníaca. Jutsu de muerte explosiva que vincula al árbol, antes de asentir distraídamente y retirar la etiqueta. El Nukenin, un hombre que era casi anormalmente promedio en casi todos los sentidos y llevaba un itayate de Kusagakure cortado en la frente, dejó escapar un suspiro tembloroso cuando Kurenai lo liberó de su ilusión, antes de que aparentemente se quedara atrapado en su garganta cuando vio los cadáveres de lo que alguna vez había sido la gran mayoría de los 5 equipos de Chunin de Kareagakure. Sus ojos estaban increíblemente abiertos y temerosos cuando se volvió hacia los 2 Jonin responsables de esta masacre unilateral. Monstruos. Gimió, luciendo listo para salir corriendo antes de sentir el frío acero apoyado contra su garganta. Más rápido de lo que podía seguirlo, Asuma había acortado la distancia entre ellos y ahora estaba apoyando la hoja de uno de sus cuchillos de trinchera casi casualmente contra su garganta. En realidad no, tú y tus amigos aquí son así de débiles. Honestamente estoy sorprendido de que todos hayan logrado alcanzar el rango Chunin con tan poca fuerza real antes de escapar. Asuma respondió casi casualmente mientras se encogía de hombros distraídamente, sin sostener la vida del hombre por el filo de una navaja. Solo los kami saben lo fuera de forma que estoy después de años de misiones fáciles, y aún así ni siquiera me esforcé por lidiar con todos ustedes. ¿Qué diablos han estado haciendo desde que se volvieron rebeldes? Porque es obvio que no han estado manteniendo su entrenamiento. El Nukenin cerró la boca y trató de mirar hacia otro lado tanto como pudo sin cortarse la garganta. Ah, ¿vas a intentar caminar por ese camino, eh? El guardián fumador sonaba oscuramente divertido mientras reía entre dientes. Ahora, no te reconozco, así que supongo que eras solo otro pez pequeño en Kusa y tu aldea decidió no molestarse en desperdiciar los recursos que se necesitarían para poner una recompensa por ti después de que desertaras. Probablemente la misma historia para la mayoría de tu pequeña pandilla si tu desempeño aquí es un indicador. El hombre no habló, pero volvió su atención a Asuma y miró con el ceño fruncido al barbudo Sarutobi. Ah, toqué un punto delicado, ¿no? Asuma asintió con sabiduría. Bueno, me temo que realmente no tengo el tiempo ni el interés para preocuparme por los sentimientos de algún ninja nuclear de rango C en este momento. Tengo algunas preguntas para las que necesito respuestas, la principal de ellas es cuántos shinobi hay en tu pequeña tropa. Aunque por fuera sonreía y se relajaba, por dentro Asuma empezaba a preocuparse. La mayoría de los grupos de Nukenin rara vez superaban los 10 miembros, sobre todo cuando eran de aldeas mixtas como este grupo. Las naturalezas artificiosas, traicioneras y excesivamente ambiciosas que les hacían dar la espalda a sus respectivas aldeas simplemente hacían que mantener juntos a grupos más grandes fuera casi imposible, a menos que hubiera alguien lo suficientemente fuerte y brutal a la cabeza para mantener a raya a todos los matones de nivel inferior por puro miedo. Este grupo acababa de lanzarle a él y a Kurenai 20 Chunin de nivel bajo como si nada, sabiendo que la gran mayoría no iba a sobrevivir al encuentro, y eso era un motivo importante de preocupación. Eso significaba que este grupo tenía que ser grande, lo suficientemente grande como para que probablemente aún quedaran suficientes Nukenin allí para atacar la ciudad de Shukuma y abrumar a sus defensores. El Nukenin frente a él apretó los dientes, pero su rostro era desafiante y mantuvo el silencio. Bien, supongo que tenemos que hacer esto de la manera rápida y dolorosa. No digas que no te di una salida, amigo. El guardián fumador dejó escapar un bufido molesto antes de asentir hacia su compañero, quien rápidamente realizó una serie de señas con las manos. Kurenai. Magen. Narakumi. Ilusión demoníaca. Visión del infierno. Kurenai entonó con calma. Sus ojos rojos se fijaron en los del ninja nuclear.
Si bien era un genjutsu de nivel bastante bajo, también era increíblemente útil y versátil, y Kurenai siempre encontraba un uso fácil para él. En lugar de imputar una ilusión específica en la mente de un objetivo, la técnica de visión del infierno atraía los miedos más arraigados del objetivo, algunos de los cuales ni siquiera él mismo podría conocer, y los usaba para atrapar al objetivo en una ilusión aterradora. Y esa era solo la aplicación más básica de la técnica. Un verdadero maestro, o maestra, del genjutsu podía perfeccionar y manipular aún más el Narakumi para que se sumergiera aún más, sacando a la luz los miedos más primarios e instintivos que habitaban en lo profundo del cerebro posterior humano, el cerebro de lagarto que controlaba el instinto humano en su nivel más básico. El ninja de Nuke comenzó a gritar al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron mientras su rostro se distorsionaba rápidamente en un gritus de terror mientras el genjutsu de Kurenai hacía su trabajo. Entonces, Kai, cantó suavemente la mujer de cabello negro, poniendo fin al jutsu. El hombre se desplomó hacia adelante, casi cortándose la garganta con el cuchillo de trinchera de Asuma, pero una mano rápida del Jonin barbudo lo mantuvo en posición vertical lo suficiente como para que solo terminara cortándose la garganta. El dolor leve y agudo fue suficiente para devolverle algo de conciencia al ninja renegado, que miró a los dos con renovado terror y ojos desorbitados. ¿Qué? Sé cómo. Tartamudeó el hombre, apenas capaz de hablar mientras su cerebro luchaba por darle sentido a lo que acababa de experimentar. Bueno, ella es la maestra genjutsu de Konoha, señaló Asuma distraídamente. Un maestro de cualquier arte puede hacer cosas bastante aterradoras con las técnicas básicas de su conjunto de habilidades elegido, y eso fue solo una muestra muy básica de lo que puede hacer con él. Te vas a meter en algo mucho peor por un tiempo más si no empiezas a decirme lo que quiero saber. Entonces, tenemos que prolongar esto y hacerte pasar por suficiente mierda como para que tu mente se rompa y luego tenemos que sacarle nuestras respuestas a tu cadáver viviente medio descerebrado, o podemos terminar con esto rápidamente. Deprimido, el fracasado Nukenin solo pudo emitir un pequeño gemido antes de responder. ¿Qué quieres saber? No pasó mucho tiempo para que Asuma y Kurenai obtuvieran toda la información que necesitaban del ex ninja Kusa. 30 Chunin más, un puñado de genin y un par de Jonin. El guardián fumador no pudo evitar soltar un breve silbido. Si a eso le sumamos los 20 Chunin que hay aquí, tendremos una fuerza militar que podría ser capaz de enfrentarse a una de las aldeas menores más pequeñas. La mayoría de los grupos de Nukenin nunca pueden llegar a ser tan grandes. ¿Es esto algún tipo de efecto del poder gamer de Naruto? Asuma pensó preocupado. El aspecto de distorsión de la realidad de Degamer había sido preocupante cuando se convenció por primera vez de que el extraño poder de su estudiante realmente existía, y ahora estaba empezando a volverse aún más preocupante. Naruto podría ser Degamer, pero no parecía tener el control absoluto de Degamer en sí, por contradictorio que pueda sonar. Si esa cosa era capaz de manipular las circunstancias para permitir que se formara un grupo tan grande de Nukenin con la intención de atacar Konoha, entonces Asuma estaba incluso menos entusiasmado con este extraño poder de otro mundo de lo que había estado anteriormente. Asuma, tenemos que volver con nuestros genin. La amenaza es mucho peor de lo que esperábamos, dijo Kurenai con seriedad, sacándolo de sus pensamientos. Sí, tienes razón en eso, convino el mayor de los dos Jonin, retrocediendo distraídamente y cambiando el agarre de su cuchillo de trinchera. Bueno, gracias por la ayuda. Tu pago será una muerte rápida e indolora. Joder, el Kusa Nukenin solo pudo dejar escapar un gemido resignado antes de que Asuma reactivara brevemente su Ien y le cortara la cabeza con un solo y rápido golpe. Los dos Jonin ya se estaban moviendo cuando el cuerpo se desplomó con una pequeña fuente de sangre escapando del cuello expuesto, y aceleraron su camino de regreso en dirección a Shukuba. Toda la caravana que los habían enviado a buscar ya había sido destrozada cuando llegaron, y los empleados fueron capturados o masacrados como ganado junto con los guardias. Un acto de derramamiento de sangre sin sentido, pero del tipo que era demasiado común entre los Nukenin. Alguien en Anbu va a perder la cabeza cuando Oyagi descubra que de alguna manera se perdieron algo como esto que se estaba gestando justo afuera de nuestra sombrilla, se quejó Asuma, sin sentir mucha empatía por los protectores enmascarados de la aldea. Su principal competencia podría haber sido los asesinatos y la seguridad interna dentro de la aldea, pero a menudo también los enviaban a patrullas discretas por todo Inokuni.
Estrictamente hablando, para eso estaba el cuerpo de patrulla, excepto que su atención se centraba principalmente en las fronteras del país del fuego en lugar de las patrullas internas. La velocidad a la que un par de Jonin podían moverse cuando realmente querían correr era honestamente todo un espectáculo para ver. No se habían estado moviendo a esa velocidad cuando dejaron las Shukuba, ya que estaban atentos a las señales de las caravanas, pero ahora se movían a toda velocidad mientras se dirigían de regreso a la aldea. Eso significaba que llegaron a las afueras del bosque que se encontraba cerca del límite de la ciudad en unos pocos minutos. Mientras viajaban, ambos mantuvieron un ojo abierto por cualquier señal de que hubiera más ninjas cerca, pero cualquier rastro que vieron tenía al menos unos minutos de antigüedad. Quienquiera que hubiera estado parado entre ellos y las Shukuba obviamente había visto la forma en que soplaba el viento y salió corriendo. Vaya, eso no tiene buena pinta. Asuma hizo una mueca de dolor al ver el humo espeso y negro que salía del Shukuba. Kurenai, ¿acabas de sentir eso? Ahora bien, ni Asuma ni Kurenai eran ninjas sensores, pero cualquier ninja que alcanzaba cierto nivel comenzaba a volverse un poco más sensible al chakra extraño. Por lo general, bastaba con sentir cuando se estaba utilizando chakra fuerte cerca, y hace apenas unos segundos, ambos habían sentido dos fuentes de chakra muy fuertes que estallaban en algún lugar dentro del bosque, y una de ellas les resultaba familiar a ambos. Naruto está intentando pelear con un Jonin, afirmó Kurenai con gravedad. Maldita sea. ¿Por qué intenta luchar contra un Jonin? Gruñó Asuma. Si algo le sucediera a su huérfano favorito, el Hokage lo despellejaría vivo. En un instante, los dos Jonin Sensei se lanzaron a través del bosque, en dirección al lugar de donde provenían las llamaradas de chakra. Mientras avanzaban por el bosque, el sonido de múltiples explosiones se hizo claramente audible, y no provenía del lugar donde el chakra de Naruto todavía estaba llameando salvajemente, lo que significara, mierda, los otros genin también están en combate. Asuma maldijo en voz alta. ¿Cuál es el plan? Kurenai le dejó en manos esta pregunta, considerando que tenía más experiencia de campo. Arg, gruñó Sarutobi molesto. El chakra de Naruto todavía está fuerte, eso significa que tiene buena salud. Debería poder defenderse por sí solo al menos un rato. Es probable que los demás estén siendo perseguidos por Chunin y tal vez incluso por el otro Jonin. Tenemos que llegar a ellos primero y asegurarnos de que estén a salvo. Una vez que los tengamos en una posición lo suficientemente segura, uno de nosotros puede retirarse y ayudar a Naruto. Fue una decisión un poco fría, pero era una que tenía que tomarse en estas circunstancias. Naruto no solo era un Uzumaki, sino que también era un Jinchuriki y tenía su propio poder especial en el jugador a su disposición. Si se podía confiar en alguno de los genin de Konoha para sobrevivir contra un Jonin durante al menos unos minutos, aparte del propio genin eterno, ese sería Naruto Uzumaki. Sin embargo, el resto de sus estudiantes no tenían ni de lejos el mismo nivel de capacidad de supervivencia y necesitaban ser rescatados rápidamente. Especialmente porque el cliente Ichiraku Ayame, un no combatiente de nivel académico con medio entrenamiento, probablemente estaba con el grupo más grande. Asuma solo esperaba haber tomado la decisión correcta aquí. Con Naruto desde que había obtenido el poder del jugador, Naruto se había enfrentado y derrotado a varios enemigos poderosos. La ardilla zorro berserker, Mogura Ogura, el topo enorme y Toji Mizuki estaban entre los enemigos más peligrosos y poderosos con los que había luchado y logrado derrotar. Sin embargo, las dos veces que había terminado entrenando incluso ligeramente contra un oponente de nivel Jonin, una vez contra Maito Gai y otra contra Sarutobi Asuma, habían terminado con él siendo derrotado total y absolutamente con poco o ningún esfuerzo de sus enemigos. Entonces, quizás incluso mejor que el resto de su equipo y el de Shikamaru, él sabía lo estúpido que estaba haciendo cuando decidió intentar jugar en la retaguardia para contener a un Jonin ninja nuclear. Especialmente uno con el tipo de estadísticas a las que se enfrentaba. Nombre: Oshigaki Chikuba clase. Espadachín ninja de élite nivel 35 título. Miembro del espadachín de las sombras de la niebla / líder de Kareagakure caballos de fuerza. 44.415 CP. 4.500 fuerza. 235 número de serie. 189 desempeño. 250 int. 100 sabiduría. 45 lucas. 25 estado especial.
Maestro de la espada aumenta enormemente el daño con todas las armas de tipo espada. Miembro del clan Oshigaki ralentiza la mejora de las estadísticas mentales, mejora enormemente la mejora de las estadísticas físicas. Aumento de las ganancias de experiencia con la habilidad Proyección Saki atrofiado reduce la eficacia de todas las estadísticas físicas y habilidades. Oshigaki Chikua es un Nukenin que anteriormente pertenecía a Kirigakure, la niebla sangrienta. Se vio obligado a huir poco después de que el Yondaime Mizukage se volviera contra su clan después de que su pariente más famoso, Oshigaki Kisame, se volviera rebelde. Trabajando junto con un pequeño grupo de otros Jonin desertores, lograron robar las 7 espadas de las sombras de la niebla de donde estaban guardadas, reclamando Kiribachi para sí mismo mientras que las otras 6 fueron reclamadas por los otros miembros de su efímera alianza. Sediento de sangre y hambriento de batalla como la gran mayoría de su clan tiende a ser, Chikua alguna vez fue considerado como un posible candidato para convertirse en uno de los 7 espadachines de la niebla. Sin embargo, la vida como un Nukenin le ha permitido desarrollar muchos malos hábitos y sus habilidades han comenzado a atrofiarse a partir de eso. Aún así, sigue siendo un hombre despiadado y hambriento de batalla sin un rastro de piedad o misericordia. No es un oponente al que se pueda enfrentar a la ligera. Sí, esto era simplemente una locura. Su habilidad observar finalmente había alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para que al menos pudiera ver las estadísticas de su oponente y todo, pero la sección de estado especial todavía solo le brindaba descripciones vagas de los beneficios o penalizaciones que brindaba cada estado. Eso significaba que no tenía idea de cuánto atrofiado estaba reduciendo realmente las estadísticas y habilidades de su enemigo. En ese momento, ni siquiera estaba intentando luchar contra este monstruo directamente, en lugar de eso, se estaba quedando atrás y enviando a su Kage Bunshin e Iwa Bunshin para atacar, con la esperanza de tener alguna idea de con qué estaba lidiando. Desafortunadamente, eso no estaba funcionando tan bien. Cada gran barrido de esa arma excesivamente larga y perversamente afilada le permitió a Oshigaki Chikua acabar con un montón de sus clones a la vez, aunque rápidamente fue evidente que no estaba usando nada más que la mejora corporal básica y el manejo de la espada en este momento. Bien, esto no va a funcionar, concluyó Naruto. No solo las copias de los clones de Tsubaki y Sumire no podrán acercarse lo suficiente para golpearlo, incluso Kogetsu Kiseki no tendría el alcance necesario para superar esa maldita sierra de mano de gran tamaño. Y tratar de usar Iwa Bunshin es solo desperdiciar mi chakra. Puede que sean más duraderos que Kage Bunshin, pero un solo golpe de esa cosa es más que suficiente para hacerlos pedazos. Voy a tener que cambiar las cosas si quiero sobrevivir a esto. Envainando el verdadero Tsubaki y Sumire, Naruto empujó su chakra una vez más mientras formaba la señal de la mano del clon. Kage Bunshin no Jutsu. En una gran explosión de humo, 80 copias de sí mismo, el número máximo que podía hacer actualmente usando la combinación de su gran reserva de chakra y los beneficios de Super Shadow Master, aparecieron a su alrededor. Bueno, no está nada mal, chico. Pero los clones son solo clones, y estas cosas endebles no pueden hacerme nada, comentó el Jonin Nukenin distraídamente con una sonrisa burlona, dividiendo distraídamente uno de los pocos clones de sombra restantes del ataque inicial desde la coronilla hasta la ingle con una facilidad casual, haciéndolo estallar y, sin que Chikua lo supiera, restaurando la reserva de chakra de Naruto en 100 CP completos gracias, una vez más, a la ventaja Shadow Master ¿sí? Bueno, probemos esto con un nuevo paso de baile entonces. Respondió Naruto. Ahora. Bunshin Senjutsu. Kabe no Jin. Tácticas de clones. Formación de pared. Gritaron los clones al unísono mientras se movían rápidamente en formación, saltando rápidamente sobre los hombros de los demás hasta que se pararon como una pared humana, 12 clones de largo y 7 clones de alto. Luego, todos y cada uno de los clones metieron la mano en sus bolsas de suministros antes de sacar y lanzar suavemente un montón de shuriken usando la técnica de extracción rápida de Ilyoshin al máximo. Solo otro juego de niños, se burló Chikua, preparándose para simplemente barrer el enjambre de shuriken que se acercaba con un movimiento de su espada. Los clones sonrieron sin alegría mientras la mitad de ellos comenzaba a realizar una serie de 8 señales con las manos en perfecta sincronía. Buey, perro, dragón, rata, perro, jabalí, serpiente, tigre. La otra mitad comenzó medio momento después con una serie diferente de señales con las manos. Serpiente, carnero, jabalí, caballo, pájaro, palmada. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu.
Rugió el primer grupo de clones, convirtiendo el enjambre bastante grande de shuriken que ya estaba volando hacia Chikua en una verdadera tormenta de muerte con cuchillas que se dirigía hacia el solitario Nukenin, haciendo que sus ojos se abrieran ligeramente. Fton, Esh. Rugió el segundo grupo medio segundo después y los ojos de Oshigaki se abrieron cuando el aire alrededor de los clones repentinamente se disparó hacia adelante, chocando contra los shuriken y enviando toda la tormenta de espadas volando hacia adelante incluso más rápido que antes. ¡Mierda!, gritó Chikua en pánico, mientras formaba un conjunto de sellos propios. Suiton. Suir no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. El agua brotó de su boca, derramándose rápidamente hacia afuera y arremolinándose a su alrededor. En menos de un segundo, estaba completamente encerrado en un orbe perfecto de agua, justo antes de que la oleada de acero volador cayera sobre él. La forma en que el agua reacciona cuando se le arroja algo es bastante interesante. Si se lanza algo como una pelota de poliestireno, incluso por una de las personas más poderosas físicamente del mundo, entonces nunca haría nada más que causar ondas en el agua o generar un chapoteo ya que la fuerza se disipa y la pelota se niega a sumergirse. Si se lanza algo menos flotante, como por ejemplo una estrella arrojadiza de acero, entonces el objeto en cuestión se hundirá bajo la superficie del agua, perdiendo rápidamente en velocidad y potencia a medida que la propia inercia del agua hace que pierda rápidamente fuerza e impulso hasta que simplemente se hunda en el agua. Esta misma regla se aplicaría incluso a algo como un shuriken que haya sido mejorado con un jutsu de viento. La principal diferencia sería la cantidad de velocidad y fuerza que el shuriken tendría que liberar cuando tocara la superficie del agua. La superficie del suir no era, como algunos podrían creer, nada más que agua normal comprimida y formada en una nueva forma por el chakra del usuario. La técnica en sí no tenía atributos defensivos inherentemente avanzados, fuera del chakra que mejora la tensión superficial del agua para mantenerla en la forma adecuada. Sí, el agua en el interior es pesada y densamente compactada, lo que dificulta el movimiento, y un maestro de la técnica, que Chikua no era, podría incluso aumentar la fuerza de la tensión superficial hasta el punto de que se volviera casi como goma en la forma en que disipaba la fuerza, pero al final seguía siendo solo agua. Así, cuando un enjambre de cientos de shuriken mejorados por el viento se estrelló contra el orbe, solo pudo hacer mucho para frenar y debilitar al shuriken que se abalanzara, mientras que Oshigaki Chikua usó su propia espada como escudo para bloquear momentáneamente la tormenta de espadas para poder escapar. Peor aún, Chikua había olvidado algo muy importante en su prisa por formar una defensa de último minuto. Mientras que el jutsu de la prisión de agua fue creado y mantenido unido por el chakra de su usuario, cada jutsu tenía sus límites. El Suir no Jutsu podía formar impresionantes cantidades de tensión superficial para mantener la construcción que formaba, pero con docenas, si no cientos, de diferentes y pequeños bordes afilados golpeándolo casi simultáneamente, solo había un límite a lo que podía hacer antes de que el chakra que lo mantenía unido se desgastara y se estirara tanto que se rompiera. Por lo tanto, la prisión de agua colapsó repentinamente y sin previo aviso segundos después de que comenzara el asalto, dejando a su ocupante expuesto por un pelo de segundo que tomó sus reflejos para activarse. Ese milisegundo fue tiempo más que suficiente para que su cuerpo fuera golpeado por completo por más de 100 de los shuriken que llenaban el aire. Su abrigo ninja de Kirigakure era grueso y ligeramente blindado, por lo que otorgaba cierto grado de protección a la mayoría de sus extremidades y órganos vitales, pero cuando pudo terminar de activar el Misu Shunshin, parpadeo del cuerpo de agua, que ya había estado preparando para escapar del diluvio de metal, todavía tenía numerosos cortes y rasguños nuevos en las manos, la cara, las manos, las partes expuestas de su torso, con varios más incrustados en el material de su abrigo ninja o incrustados en las cuchillas de forma inusual de Kiribachi. Mierda, mierda. ¿Qué demonios? Gruñó mientras reaparecía en uno de los árboles cercanos, luciendo completamente enojado. Mientras el Nukenin estaba maldiciendo una tormenta, casi todos los shuriken que estaban esparcidos por el suelo y los árboles se dispersaron en cientos de pequeñas nubes de humo de chakra, cubriendo el suelo por un momento. Mientras esto sucedía, Naruto descubrió otra faceta interesante de la combinación de la habilidad Shadow Master, el Kage Bunshin no Jutsu y el Shuriken Kage Bunshin no Jutsu.
cuando usó las dos técnicas en tándem, como al realizar el tipo exacto de maniobra que Naruto acababa de usar contra Oshigaki Chikua, cuando el shuriken creado como resultado del primero usando el segundo se dispersó, Naruto le siguió de vuelta tanto el chakra que se había utilizado para crear los clones de sombra shuriken como el chakra que se había utilizado para crear el shuriken del clon de sombra. Es útil saberlo. Está bien, mocoso, estoy empezando a entender de qué hablaban los mayores cuando llamaban a tu clan un montón de malditos bastardos peligrosos. Gruñó Chikua mientras apuntaba su espada hacia la pared de clones. Pero ya terminé de jugar contigo. Te voy a cortar en pedazos y luego voy a cazar a tus amiguitos para terminar este día con una nota alta. Como si no hubiéramos oído ese tipo de tonterías antes. Se burló un Naruclon mientras los clones saltaban en pedazos, destrozando el Kabe no Jin. Vamos, muchachos, empecemos a calentar este pez. Formando la señal del tigre, ese clon de sombra en particular respiró profundamente. Katon. Y Basiri. Entonces el clon exhaló bruscamente, enviando un vapor de fuego que salió disparado hacia adelante, envolviendo el grupo de árboles en los que se encontraba el Jonin. Por sí sola, la técnica no habría hecho mucho, pero al mismo tiempo, Fton. Daitopa. Gritaron simultáneamente otros 4 Kage Bunshin, cada uno aplaudiendo mientras terminaban su propio conjunto de sellos y enviando un enorme embudo de vientos directamente hacia las llamas creadas por el Ibasiri. Cuando los dos jutsu se combinaron, la masa de llamas ardió aún más y se elevó hacia el Nukenin, lo que lo obligó a saltar al aire para evitar ser atrapado por las llamas crecientes. Mientras lo hacía, uno de los pocos Iwabunshin restantes de Naruto usó rápidamente el Enge para transformarse en un Fuma Shuriken sólido, que fue agarrado en el aire por otro clon de sombra antes de ser arrojado directamente a Chikua, y justo cuando estaba a su alcance, Nimp. Shuriken Goshin. Gritó el clon, haciendo la señal del tigre. Inmediatamente después, el shuriken, que ya era de gran tamaño, estalló en una gran nube de humo antes de emerger menos de un segundo después con al menos 4 veces su tamaño anterior. Se estrelló directamente contra el ninja Jonin que aún estaba en el aire, sus enormes cuchillas atravesaron su chaqueta shinobi y casi lo dividieron en diagonal, antes de que explotara en una bocanada de humo, reemplazada por un tronco. Basta de juegos, maldito imbécil. Sweet. Bakususha no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de onda explosiva que choca con el agua. Aulló el hombre con piel de tiburón desde un poco más adentro del bosque, desatando una enorme cantidad de agua de su boca que inmediatamente explotó hacia afuera, inundando rápidamente el área y derribando varios árboles intermedios mientras avanzaba. Los últimos Iwabunshin de Naruto fueron instantáneamente arrastrados y destruidos por la corriente de agua, junto con varios de sus Kage Bunshin, particularmente aquellos que ya habían usado una buena parte de su chakra. El resto saltó al aire, pegándose a los árboles cercanos, aunque la mayoría rápidamente se vio obligada a caer o sumergirse nuevamente en el agua, aunque afortunadamente no con la fuerza suficiente para disipar la mayoría de ellos, ya que la mayoría de sus anclas elegidas se rompieron y cayeron bajo la fuerza de las aguas turbulentas. El propio Naruto estaba a salvo, habiéndose escondido bajo tierra mientras sus clones habían estado atacando usando uno de sus jutsu menos utilizados, Toton. Mogura Gakure. Naruto hizo un hueco lo suficientemente grande a su alrededor y rápidamente formó al otro clon de sombra antes de hacerlo estallar, transmitiendo nuevas órdenes a los aproximadamente 40 clones que habían logrado sobrevivir al ataque inicial. Realmente necesitaba aprender ese ejercicio de caminar sobre el agua del que había oído hablar en algún momento. Esto se estaba volviendo un poco ridículo, cuando el jutsu terminó, donde antes había habido un trozo de bosque, ahora había lo que parecía un lago artificial, con solo unos pocos árboles particularmente tercos o robustos logrando surgir de él. En lugar de formar una esfera circular de agua, Chikua había dado forma al resultado de su jutsu más fuerte en un disco aplanado, con el borde del agua elevándose unos buenos 2 o 3 pisos por encima del suelo del bosque. De pie sobre el estanque creado por chakra que había reemplazado momentáneamente una buena parte del bosque, Oshigaki Chikua resopló levemente, recuperándose de tener que usar tanto chakra para una sola técnica. El Bakususha era fácilmente una de las técnicas más poderosas en su arsenal, pero también consumía mucho chakra, incluso para un Jonin. Tal como estaba a su alcance usarlo. Siempre había tenido reservas más pequeñas que los monstruos de chakra que tendían a salir de su clan. Incluso como Jonin, sus reservas eran promedio en el mejor de los casos.
Era una de las razones más obvias por las que había decidido hace mucho tiempo concentrarse en dominar el arte de la espada. Joder, así que así es como era luchar contra un Uzumaki. Los mayores no solo estaban moviendo los dientes después de todo. Joder, ese también era solo uno joven, un genin. ¿Qué clase de pesadillas absolutas deben haber sido los miembros Jonin adultos de ese clan para luchar? Pensó, con una sonrisa salvaje y satisfecha en sus labios. Y llaman a los Oshigaki un clan de monstruos. Ja. Hombre, no me extraña que la mayoría de la fuerza de invasión quedara completamente destrozada cuando intentaron atacar a ese grupo en su propio terreno. Aún así, acabo de enterrar al pequeño bastardo bajo un jodido lago nuevo, no hay forma de que se levante después.